Ya en épocas recientes, bueno, y ese nombre de estamos hechos de maíz, somos los hombres o mujeres del maíz, ha sido un elemento constitutivo de nosotros mismos que en la vida diaria demostramos, ¿no? Cada vez que comemos, en nuestras fiestas, en varias cosas, así como los expositores que llegaron ahorita ahí con sus elotes comiendo, ¿no? De época más reciente, de por lo menos hace de lo que va del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, varios expertos, Andrés ha tocado también el tema, ha insistido que lo que estamos viviendo ahora es una civilización petrolera, ¿no? Entonces, digamos, ahora podría decirse quizá que somos hombres y mujeres de petróleo, pero no solo en México, ¿no? Sino en todo el mundo, todo está constituido o tiene un elemento ahí del petróleo en su constitución. El título del foro, entonces, aunque pudiera parecer como dos cosas diferentes, una es el progreso en la industria y demás, el petróleo, y por otro es el campo, como lo atrasado, lo de los campesinos, de quién sabe cuánto y demás, lo que se ve como un reducto nada más del desarrollo nacional, son la base realmente de todo el desarrollo que hemos tenido. Y por lo menos en los últimos 50, 60 años, el papel de las petroleras no solo ha sido controlar la industria petrolera específicamente en lo que podemos asociar a nuestras mentes, sino que uno de los rubros que más han tomado es el tema de la alimentación. Y el país laboratorio, un país piloto para hacer este control de los alimentos, aunque luego no destacamos mucho esto, fue México. El señor más rico del mundo en aquellos años, este señor Rockefeller, auspició la creación del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIC, que está en Chapingo, que es la punta de lanza de toda una ofensiva que se le llamó Revolución Verde, y que lo que hizo fue aplicar todo el desarrollo tecnológico que producto de la guerra al campo, ¿no? Y de ahí viene toda esta ofensiva en los fertilizantes que ya nos relató Verónica, y yo colocaría eso como un tema importante, ¿no? Algo que hay que tomar en cuenta, como también cuando nosotros hablamos del campo y estamos remontándonos, ustedes ven esta imagen, bueno, atrás están la industria petroquímica de Pemex y demás, pero en la parte que nos contraponen como campo, lo que ponen ahí es una máquina que se mueve con petróleo, que es producida con petróleo, y que seguramente por la dimensión de lo redituable que resulta una máquina para el campo, estamos hablando de que está en una gran extensión en la que también se necesitaron fertilizantes y de otro tipo de venenos que provienen de la industria petrolera, ¿no? Entonces yo colocaría esto nada más como una base de todo lo que se está tratando, y yo insistiría en la reconstrucción que hace Andrés respecto al desmantelamiento de Pemex como el desmantelamiento de la nación, y que esta nueva reforma energética que nosotros estamos viviendo es uno de los últimos pasos que le faltaba a las empresas transnacionales que desde los años 70 impusieron el desmantelamiento de México como nación independiente, como nación soberana. Esta afrenta de los 70 no fue solo de capricho, no es nada más que un tiempo se cansaron de México y ya dijeron ahora vamos a desmantelarlo. Responde directamente a la crisis energética que en ese momento estaba teniendo Estados Unidos, responde a la crisis del capitalismo general, que tiene ahí una expresión muy grave, y va a demostrar en los años siguientes que también está relacionada con una crisis muy fuerte del imperio de Estados Unidos, ¿no? El desmantelamiento de México como nación responde necesariamente a una necesidad vital de Estados Unidos para poder respirar, para poder alimentarse de toda energía que necesita para poder sostener su dominio en el mundo. Eso yo creo que es una cosa importante que
vemos en el Medio Oriente que se están hablando de guerras del petróleo y se invadió Afganistán, Irak, Libia, hay otras ofensivas militares como la que se vienen, tal vez no ahorita, pero se va a venir en algunos años, que es la de Siria, lo que sigue, la amenaza de invadir y de que estalle un conflicto mundial si se toca Siria y luego Irán. Todo ese conflicto, esa guerra que se ha vivido en los últimos años, que la tenemos presentes nosotros y que vemos que ocurre allá en el Medio Oriente, que nos ha indignado, que aquí en el 2003 generó movilizaciones importantísimas, ¿no? Es una guerra muy visible para nosotros allá, pero es una guerra que hemos vivido los mexicanos y las mexicanas en los últimos 30 años de diferentes maneras. Andrés, lo que acaba de narrar es cómo es el paso fundamental que dan los ejércitos para poder ganar una guerra. Si ustedes recuerdan, ahora las nuevas tecnologías de guerra, lo que hacen primero es mandan bombardeos que destruyan, que van a destruir las bases para que se pueda sostener una nación, ¿no? Lanzan bombardeos a las carreteras, lanzan bombardeos a las fábricas, queman, incendian los pozos petroleros, los fundamentos para el sostenimiento de la vida en un país. Es el primer golpe que dan los ejércitos para poder después entrar por tierra con las tropas y poder consolidar el dominio en sus lugares, ¿no? Y luego vienen sus negocios de reconstrucción y demás. La reconstrucción que está haciendo Andrés es de alguna manera la descripción de un bombardeo que vivimos, que empezamos a padecer todos, que incluye una cantidad incontable de muertos, que es lo que hemos tenido en estos últimos 30 años de libre comercio, de neoliberalismo en nuestro país. Nos han bombardeado de diferentes maneras, pero además nos han hecho creer que no pasó nada, que en estos años de desmantelamiento de lo nacional no ocurrió nada, no hubo protestas, no hubo luchas, y que todo se hizo porque la gente no pelea, o porque esto de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿no? Entonces nosotros somos un pueblo tonto, que no se defiende, y entonces por eso tenemos esos gobernantes, ¿no? Cuando realmente lo que ha pasado ha sido un desmantelamiento brutal, pero no solo brutal en el sentido de la fechoría que han cometido, sino también en la aplicación de la guerra, de la violencia, de la imposibilidad de defenderse por las vías legales, que es un poco de lo que decía Andrés, ¿no? Entonces, ahora esta nueva ofensiva que va a poner en el centro el tema energético, no la podemos pensar sin la reforma educativa que acaban de aplicar, que estamos viendo con la ocupación ahorita militar que tiene el Zócalo, por ejemplo, y que por eso a muchos retrasó para poder llegar aquí. No podemos dejarla de pensar sin la reforma fiscal, y no la podemos dejar de pensar sin otras iniciativas que no aparecen como una cuestión fuerte, pero que son fundamentales, que es el tema del campo. La apuesta del gobierno de Peña Nieto para poder cumplir con esta agenda que está expresada en el Pacto por México, que es como un pacto interpartidario, una alianza que uno de los firmantes de la alianza del PRD decía, es como el pacto que se hizo para la transición a la democracia después de la dictadura de Franco en España, ¿no? Ese Pacto por México que trae todo este programa no habla mucho del campo, pero la apuesta de Peña Nieto también para lograr implantar este paquete de reformas sí tiene que ver mucho con el control de la población más pobre, la cruzada contra el hambre, que es una cruzada financiada por las grandes firmas que nos estaba diciendo Verónica, que no alimentan, que nos dicen que alimentan cuando nos venden puras porquerías. Es parte de esto, ¿no? Es parte de esta ofensiva que va a tener ahora va a dar el golpe más certero a la industria petrolera nacional, si permitimos que pase. Y esta reforma que viene, la reforma energética, no puede pensarse sin la reforma fiscal, y no puede pensarse sin el desmantelamiento de Pemex. La reforma fiscal también había que señalar aquí, para no dejar de lado el tema del campo, que la reforma fiscal además va a impactar de manera muy fuerte al campo.
Se cree que van a aumentar hasta en un 30% los impuestos que van a pagar el sector campesino por los insumos en fertilizantes, por el aumento de precios en los plaguicidas y en otras cosas que, si bien son nocivas para la tierra, ya los han hecho dependientes y han devastado tanto algunos territorios del campo que a fuerza se necesitan estos pesticidas o estos que le llaman como estimulantes, estos venenos que le echan al campo para que pueda producir, por lo menos en el terreno lo inmediato. Así como entre los cuerpos nos han hecho dependientes de las medicinas y comercializan con eso y controlan nuestra vida con el doctor Simi, con las farmacias del ahorro y con todas estas cosas, al campo también lo han hecho dependiente de los grandes venenos de la industria química. Y entonces ahora van a gravar con impuestos, van a golpear más al campo, y algo de lo que se viene es el aumento o una exacerbación de lo que ya está ocurriendo en el campo, que es la expulsión masiva de gente que se va a ir a las ciudades, locales y también en Estados Unidos. Yo hace poco estaba en Chiapas con unos compañeros y mencionaban un dato que es muy importante. Decían que en Chiapas hace 10 años se hablaba de que había como 20 municipios los 20 municipios más pobres de Chiapas. Ahí viene una lista de varias comunidades indígenas. Esa lista en años recientes subió a 50 municipios, pero dentro de esos municipios un dato interesante es que incluyen a San Cristóbal de las Casas y a Tuxtla Gutiérrez. Si ustedes van a Tuxtla y si van a San Cristóbal, pues hay nuevos Walmarts, hay nuevas cosas, como que parece que hay un Sam's Club en cada uno, hay los Cinépolis, tantos negocios. Pero lo que invisibiliza ese crecimiento comercial es la expulsión del campo, porque los pobres que ya no pueden vivir en el campo, que ya no se pueden sostener del campo, están yéndose a las ciudades, están poblando las ciudades de pobres. También por eso es gran parte de las rebeliones urbanas que se están empezando a dar, no solo en México, sino en otras partes del mundo, tienen también ese componente. Por lo menos en México, la rebelión del 2006 de la APO fue una rebelión de origen campesino, ¿no?, de los expulsados del campo. Y para insistir en Chiapas, que viene también, para recordar a Chiapas, que tuvo uno de los gobernadores más comprometidos con el programa de las Naciones Unidas y demás, son la creación de ciudades rurales, ¿no? La expulsión del campo para expulsar de los terrenos más productivos, de los terrenos más importantes, a los dueños de la tierra, dárselo a las empresas transnacionales y controlar, hacinar a poblaciones en pequeños reductos que ya no son del campo y que ellos le llaman honrosamente ciudades rurales, ¿no? Eso es parte de la iniciativa que estamos viviendo, es parte del golpe que estamos sufriendo hoy. La reforma laboral fue solo el principio de toda esta iniciativa que empezó, digamos, con el cierre de Felipe Calderón. Viene ahorita la reforma fiscal atenuada por la gran inconformidad social. Es una reforma fiscal a medias, como también aparece hasta ahorita la iniciativa energética, porque la iniciativa energética es muy general lo que está planteando. Casi todo su apuesta es que en las leyes secundarias, como fue en la reforma educativa, todo en las leyes secundarias se vaya definiendo y se vayan ahí haciendo se vayan violando, se vayan contraponiendo todo lo que ya establece la Constitución en defensa de México para que se pueda entregar a las empresas, ¿no? El problema principal de lo que ocurre ahorita en algunos sectores, especialmente en los partidos políticos, para refutar la reforma energética, es que ni todos toman por sentado el libre comercio. No hay una crítica de fondo del libre comercio, y entonces caen en las trampas de la publicidad oficial, que dice: es que la Pemex ya no es rentable, entonces necesitamos privatizarlo para que sea rentable. Es que necesitamos bajar el precio de producción de gasolinas, entonces tienen que venir otros que producen mejor que nosotros, y se meten en una serie de mañas que se podría estar revisando, se podría estar contestando. Pero de fondo, la crítica que está haciendo el PRD, la crítica que están haciendo los partidos de izquierda, no ponen en el centro el cuestionamiento del libre comercio, que es el inicio de esta guerra de hace 30 años que acaba de escribir Andrés, y que hay que reconocer que hoy desde la sociedad es desde donde se está poniendo el centro en esto de fondo, en el tema de fondo, que a través de este espacio del Tribunal Permanente de los Pueblos, es desde ahí desde donde se está haciendo realmente una crítica
solo que obviamente por ser una crítica que viene desde la sociedad, que es una crítica profunda, que ahí sí pone el dedo en la llaga, no se sabe, se silencia. No sé si cuántos aquí en el auditorio sepan de la existencia de ese tribunal, ¿no? Pero ha pasado como por inexistente, por lo menos en los medios oficiales, desde que está sesionando aquí en México desde el 2010, ¿no? Entonces yo nada más para cerrar, creo que intentando atar un poco el tema del campo con el maíz, es que, y no hemos hablado mucho, Verónica insistió en el tema de que hoy hay una presión muy fuerte de las grandes transnacionales de la industria alimentaria, que además tienen mucho que ver con la industria química, porque son también ellas industria química, porque se autorice la siembra de maíz transgénico comercial en México, para que en poco tiempo, después de que se dé la cosecha, en la Ciudad de México y otros lugares estamos consumiendo todos los alimentos a base del maíz, en especial las tortillas, de origen transgénico, con grandes riesgos a nuestra salud. O sea, toda esta parte de esta ofensiva que parece urgente para Estados Unidos, pues Estados Unidos no tiene tiempo, también el gobierno de Peña Nieto no tiene tiempo, no están dispuestos a negociar nada. La cerrazón que han tenido con los maestros es un síntoma de esto. Uno podría creer, si no se diera cuenta de la necesidad del imperio, de la necesidad del capitalismo para sostenerse hoy, que están siendo demasiado exagerados, que tal vez podían cederle un poco a los maestros, podían no dejarles las plazas, podían evitar, no sé, desaparecer la carrera de educación física u otras cosas que uno dice, bueno, tal vez no generan tanto problema, pero el conjunto, su paquete, su pacto por México no es negociable. Es una agenda impuesta desde Estados Unidos, es una agenda necesaria para el sostenimiento de Estados Unidos, y lo que va a hacer, si avanza, si no se le cancela el paso, si no se le cierra el paso, es que al desarrollo profundo de México, a esto que nosotros llamamos el que seamos hombres y mujeres del maíz, le va a cerrar cualquier posibilidad de desarrollo y podríamos decir, como de articulación con esta civilización petrolera. El ataque más profundo a nuestra nación es el ataque a esto que crearon nuestros abuelos, a la humanización de estas tierras, pero además es la cancelación de cualquier posibilidad de desarrollo nacional en términos modernos, ¿no? Nos están quitando la posibilidad de que el petróleo sea un elemento de desarrollo nacional, como lo pudo ser desde la expropiación petrolera hasta los años 70. Entonces, cuando hablamos de pensar una alternativa, tendríamos que pensar una alternativa no solo para, digamos, frenar alud de privatizaciones que vienen, sino de manera directa de descolonizar a México, que significaría negar la negación del proceso histórico que han hecho el imperio y la oligarquía en México. Lo que han negado es nuestra posibilidad de desarrollo histórico. Y entonces es a partir de ahí donde nosotros podemos encontrar quizá una alternativa entre esta oposición que se ha visto histórica entre nuestro elemento fundante, el maíz, la cultura de los pueblos originarios, y la cultura de la civilización petrolera, ¿no? Solo si negamos la negación de nuestro proceso histórico, desde el imperialismo, desde el colonialismo, neocolonialismo, es posible que encontremos tal vez alguna alternativa a esta contradicción que se tiene ahora, y que entonces lo que necesitamos es reconquistar la historia desde nuestros pueblos, ¿no? Y que de manera clara además tiene que ver con permitir un desarrollo libre y liberador de las fuerzas productivas, que son lo que puede mantener el desarrollo de nuestro país. Yo concluiría aquí con esto.